Reciban un cordial saludo, soy Robert Moore. En el día de hoy vamos a hablar sobre los requisitos para acceder a la pensión familiar en Colombia. Sean todos bienvenidos. Para iniciar, pues la pensión familiar es un derecho al que puede acceder una pareja. Esta pensión familiar está reglamentada en el decreto 1833 del año 2016 y da soporte también a lo que está establecido en la Ley 100 de 1993. Este derecho al que puede acceder una pareja que al llegar a la edad de pensión se dan cuenta que no cumplen individualmente los requisitos para poderse pensionar, ellos pueden aunar sus esfuerzos para lograr una pensión entre los dos. Es importante tener en cuenta que el integrante de la pareja que mayor tiempo de cotización tenga o mayor cantidad de semanas o mayor monto de cotización tenga, dependiendo del régimen al que pertenezca, pues va a ser la persona que va a figurar como titular para la pensión familiar. La pareja puede estar casada y para ello deben demostrarlo a través del registro civil de matrimonio. Si están casados por la iglesia, pues lo importante es tener en cuenta que lo que vale es el registro civil de matrimonio. En caso de no estar casados, ellos pueden demostrar su unión marital de hecho a través de una declaración de unión marital que se hace ante una notaría. Para cualquiera de los casos, pues es importante también tener en cuenta que desde nuestro derecho es válido las relaciones de parejas de diferente sexo o del mismo sexo. En ese sentido, pues no hay ninguna limitación al respecto y debemos tener en cuenta que para poder demostrar que son cónyuges o que tienen una relación marital de hecho, cualquiera de los dos casos, deben poder demostrar por lo menos 5 años de convivencia. Eso es algo clave. Adicional a ese tipo de convivencia, ellos deben anexar una declaración juramentada por parte de terceros o de testigos a través de los cuales ellos hacen constar la convivencia de la pareja durante más de ese tiempo que les estoy mencionando, los 5 años. Para poder garantizar el acceso a esa pensión familiar, pues deben estar afiliados a un régimen, sea el régimen de prima media, que en nuestro país fue manejado antes por lo que conocíamos como el Seguro Social, y que luego de la Ley 100 y demás, se generó una serie de cambios y dentro de este, pues llegó Colpensiones para manejar ese fondo público, el fondo de régimen de prima media. También a raíz de estos cambios normativos, pues surgieron los fondos privados de pensiones, dentro de los cuales actualmente en Colombia están Protección, Porvenir, Colfondos y Scandia. Si alguno de los integrantes de la pareja pertenece a otro régimen, es decir, uno está en Colpensiones y el otro está en el régimen de ahorro individual, que es el de los fondos privados, es válido que soliciten el cambio de régimen. Para ello es importante tener en cuenta que deben tener por lo menos 5 años de estar perteneciendo a uno de estos fondos. Eh, Adicional a esto, pues si ambos integrantes de la pareja pertenecen al régimen de ahorro individual, pero están en diferente fondo, pues hay que generar el cambio de fondo para que ambos queden dentro del mismo fondo de pensiones. Hasta ahí, pues como los requisitos deben estar en el mismo régimen pensional, en el mismo fondo si es un régimen de ahorro individual. Dentro del el régimen de prima media, que es el que administra, maneja Colpensiones, pues se debe cumplir con los requisitos para poder acceder a esta pensión. Y dentro de estos, la norma nos habla del cumplir con los requisitos para adquirir el derecho a la indemnización sustitutiva del que habla el artículo 37 de la Ley 100 del 93, donde dice que las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado
el mínimo de semanas exigidas y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán el derecho a recibir en sustitución una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas. Al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado. Por otra parte, es importante que la pareja en su sumatoria, lo que tienen de cada uno, por lo menos tengan una base de 1.300 semanas. En la imagen podemos ver la tabla de las semanas que debían cumplir entre los años 2004 y 2015, que en el año o hasta el año 2004 se exigían 1.000 semanas de cotización y en la medida que iban avanzando los años, para el año 2005 debían cumplir 1.050 semanas y de ahí en adelante hasta el 2015 se iba sumando 25 semanas por cada año para llegar a las 1.300 semanas. Es decir, una eh, persona, una familia que desee pensionarse, hablando de pareja, que se dejen pensionar a través de la pensión familiar, pues deben acreditar o cumplir entre los dos esas 1.300 semanas. Asimismo, dentro de los requisitos está el cumplimiento del 25% de las semanas cotizadas, dependiendo pues de el año en el que llegaran a la edad de los 45 años. Cualquiera de los dos integrantes de la pareja, al cumplir los 45 años, deberían tener por lo menos el 25% de las semanas cotizadas y pues para esto se cuenta con la tabla que tenemos en la imagen y que es importante tener en cuenta que desde el 2015 hasta la actualidad, el 25% de esas 1.300 semanas son 325 semanas. Adicional a esto, pues deben garantizar la acreditación de más de 5 años de convivencia con el registro civil de matrimonio o con la declaración de unión marital de hecho. Asimismo, y es muy, muy importante tener en cuenta este aspecto, es el poder garantizar o certificar que están en el SISBEN dentro del nivel 1 o 2. Si están en el 3, 4 o 5, no pueden acceder a la pensión familiar desde el fondo, desde el régimen de prima media. Por otra parte, con relación al régimen de ahorro individual con solidaridad, a los que pertenecen las personas que aportan a los fondos privados de pensión, Porvenir, Protección Colfondos y Scandia, ellos deben dar cumplimiento a los requisitos que están establecidos dentro de la misma Ley 100, donde nos habla en el artículo 66 los requisitos para adquirir el derecho de devolución de saldos, donde manifiesta que quienes a las edades previstas en el artículo 65, que son 62 años de edad para los hombres y 57 años de edad para las mujeres, no hayan cotizado el número de mínimo de semanas exigidas y no hayan acumulado el capital necesario para poder financiar una pensión por lo menos igual al salario mínimo, tendrán derecho a la devolución del capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos financieros que haya generado, y el valor del bono pensional si a este hubiera lugar o a continuar cotizando hasta alcanzar el derecho. Es decir, digamos que aquí le da un poco más de probabilidades para poder acceder a la pensión. Por otra parte, pues se pide el cumplimiento del capital y ese cumplimiento de capital va relacionado con el poder garantizar una financiación teniendo el monto suficiente que es por lo menos el 110% de la financiación de lo que equivale al salario mínimo. Asimismo, pues las personas que los caballeros cumplen esos 62 años y las mujeres los 57 años, que han demostrado esos 5 años como mínimo de unión o de convivencia, ellos entre los dos deben sumar por lo menos 1.150 semanas. En ese orden de ideas, pues en el fondo o en el régimen de prima media se exigen 1.300 semanas, en el fondo privado se les está exigiendo 1.150 semanas para poder acceder a esta pensión familiar, uniendo en este caso pues las semanas que coticen los dos.
En caso de no poder cumplir con estos requisitos, se puede generar una solicitud de devolución de saldos y es pues otra de las ventajas que le genera acá los fondos privados. Asimismo, como lo he venido mencionando, deben acreditar ese tiempo de convivencia, que es más de 5 años, a través del registro civil de matrimonio o a través de la declaración de unión marital por más de ese tiempo y pues la certificación de los testigos. Con esto, pues damos por terminado nuestra presentación. Espero pues que hayan logrado aprender. Los invito a que continúen viendo la información que tenemos en nuestro blog. Les deseo una feliz noche. Muchísimas gracias.